Está acá con nosotros en la mesa Juan Manuel López. Lo saludamos, Juan Manuel, gracias por venir. ¿Qué pensás sobre esto mismo que está diciendo justamente Hernán Capielo y la respuesta que ha habido tan dura justamente contra los diputados que están citando a personas como Ramos? Y la denuncia, ¿no?, que presentaron ustedes esta semana. Sí, lo que pasa que es claro, como dice Hernán, después de lo que se vio en la Comisión de Juicio Político, donde 16 diputados del Frente de Todos, es decir, una mayoría circunstancial, somos 31 en la comisión, 16, o sea, la mitad más uno, hostigaron a un juez federal que fue clarísimo en su declaración testimonial, que se presentó al Congreso sin poner objeciones, digamos, se prestó abiertamente a la citación, sin saber por qué iba a declarar, digamos. ¿Fue hostigamiento? Fue hostigamiento. El juez dijo claramente, en 5 minutos, en 10 minutos ya había contestado todas las preguntas. Se notaba una cuestión de fondo. Y le volvían a preguntar reiteradas veces por lo mismo. Reiteradas veces para que diga qué opinaba, qué había querido decir el doctor Stornelli con tal palabra. ¿No es un abuso de autoridad por parte de, en este caso, del Poder Legislativo sobre otro poder independiente? Puede ser, sobre cada una de esas personas. Cuando se toma una testimonial, que ahí, además los diputados del Frente de Todos estaban totalmente perdidos en cómo era el proceso, creían que podían indagar a la persona, que podían, digamos, es una ignorancia supina, además. Porque... Ignorancia y autoritarismo. Y los tuvimos que frenar varias veces. En el caso de Ramos, la diputada Stillman, que tiene mucha experiencia penal en juicios, les dijo claramente, miren, ya contestó el juez varias veces, era como retroceder muchos años para atrás y estar, no sé, en un juzgado perdido del conurbano bonaerense, con un policía interrogando a alguien que había pasado por ahí. La denuncia que realizan desde la coalición cívica justamente tiene que ver con esto, es denuncia por hostigamiento. Tiene que ver con cómo viene siendo todo el proceso, con el tipo de prueba que se está pidiendo y con otra parte que es que la Comisión de Juicio Político se convirtió en una especie de agencia de inteligencia, de hecho, en el Congreso de la Nación. No, Gioja claramente no estaba preparado. Yo voy a ser condescendiente con Gioja porque lamento... Porque es una persona mayor que no, creo que no está preparado para estar ahí. Más allá de los cuestionamientos que tuvo en su provincia, con el tema de la minería, pasando por tantos hechos, ¿no? Por tantas cosas, pero yo creo que estar 7 horas ahí sentado con el nivel de agresión, además de improvisación, porque si bien son improvisados, si bien no se preparan, si bien en algunas cosas, digamos, ignoran el derecho o cómo tiene que regir el proceso, tienen un objetivo. O sea, tiene un objetivo que es desprestigiar a la Corte Suprema, poner al Poder Judicial entero como enemigo, una cantidad de cosas. Pero, por ejemplo, ¿Vos te imaginás a un congreso, no sé, norteamericano de un país europeo expresarse de esta manera? O sea, es realmente... A mí me inquieta, porque la forma... Maltratar a los testigos, maltratarlos... Por ejemplo, un dato, lo estuvieron 7 horas algunos testigos esperando en una sala al lado, sin saber a qué venían, para ser hostigados por el diputado Clery, que los apretaba a un funcionario de la Corte, que había dicho en reiteradas oportunidades que la causa sobre la que le estaban preguntando estaba en pleno trámite. Es decir, como decía Hernán, que la causa, que es la causa de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la coparticipación, solo tenía una medida cautelar y que no había sentencia todavía, y que él no podía decir más de lo que estaba diciendo. Y le volvían a preguntar y lo apretaba el diputado Clery de una manera patoteril. Yo en serio me imaginaba a comisarios o a policías en la provincia de Buenos Aires en los 90 apretando testigos que pasaban por ahí, pero no, eran diputados de la Nación, del Frente para la Victoria, apretando a jueces federales, funcionarios de la Corte. Realmente no entienden nada y con poder y en desesperación son capaces de hacer cualquier cosa, incluso en público. Y decías recién, Juan Manuel, que de alguna manera esta comisión se está convirtiendo casi en una agencia de inteligencia. Sí, es una agencia de inteligencia, de hecho, que comanda Leopoldo Moró, que a la vez es el presidente de una comisión clave, poderosísima, la única comisión que tiene el Congreso que trabaja de manera secreta por ley, así se estableció a finales de los 80, después de que recuperamos la democracia, que tiene que controlar los organismos de inteligencia. Él preside esa comisión y estuvo en varias oportunidades el jueves diciendo información, haciendo preguntas que evidentemente aparejaban que previamente le haya tenido información privilegiada sobre alguna de las personas. Eso para mí fue grave y bastante sospechoso, pero además decidieron que tienen la facultad de pedirle
a la DAJUDECO, que es el organismo que controla las llamadas, todo lo que tenga que ver con nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos, pedirle una cantidad de llamadas entrantes, salientes, de flujo de conversaciones de WhatsApp o de Telegram entre distintas personas, de correos electrónicos de distintas personas, y decidieron que eso lo pueden hacer sin intervención de un juez. Después la presidenta de la comisión, al principio de la reunión, dijo que va a ser con la intervención de un juez, pero votaron otra cosa, y además creo que están pensando en qué juez elegir, que sea un juez amigo, que sea no un juez que sorteen en Comodoro Pi, sino me parece que están planeando alguna trampa y vamos a tener de vuelta que dar una discusión dura en la comisión al respecto. Bueno, pienso que la justicia tiene que tener la templanza necesaria para en este momento, que es un fin de ciclo. Es un fin de ciclo del cuarto y creo y espero, el último gobierno kirchnerista, que hostigó a la justicia en todos los años que gobernaron, los 12 años que gobernaron, intentaron dominar la justicia, torcerla. Ahora queda el final, estos últimos 3, con lo que se les ocurra: ampliación de la Corte Suprema, creación de decenas de juzgados y fiscalías para licuar el poder del actual Poder Judicial, en fin, una cantidad de cosas, ataques directos a algunos jueces, a algunos fiscales. Bueno, ahora queda este final donde en cabeza de la Corte Suprema quieren desprestigiar a todo el Poder Judicial, y yo espero que el Poder Judicial tenga la templanza, la tranquilidad para resolver en tiempo y forma lo que tenga que resolver. Sea OTESUR, sea los sauces, sea otros recursos que Cristina Kirchner en su condena, por ejemplo, ya interpuso. Tiene que el Poder Judicial entender que sí, que va a ser duro, que va a ser difícil, pero que son unos meses de poder de daño del kirchnerismo y que ya son una parodia de lo que fueron, ¿no? Nosotros el jueves, con fuerza, con trabajo serio, con escrito, pero también a veces pegando un par de gritos, porque ya nadie les tiene ni respeto, ni miedo, ni nada, podíamos frenar a algunos de los patoteros como Clery, como Tailade. Está siendo como muy Moro. hostil el trabajo dentro de la comisión. Muy hostil, pero creo que hay que tener la templanza, la fortaleza suficiente para pararse ahí y decir basta, no atosiguen más, basta, y ponerse enfrente de ellos para que frenen. Y intentan, pero avanzan y retroceden. ¿Pero la justicia no sale fortalecida frente al embate de un sector de la política en este caso? Es una pregunta, ¿eh? Ojalá, y la justicia tiene que ser lo por esto mismo que decía Hernán, ¿no? Que está reagrupado, más unida, trabajando independiente. Y es probable, y después la justicia tendrá que tener sus gestos para cada vez ayornarse más, cada vez mostrar más transparencia. Tampoco creamos que tenemos la justicia ideal. Pero claramente pero que por no. lo menos en la Corte... Es una justicia lenta, es una justicia supeditada a las influencias políticas, es una democracia imperfecta. Absolutamente. Pero tenemos una Corte independiente. Miren, nosotros Juntos por el Cambio, y hubo un debate incluso en la comisión o en otros lugares, vamos a quedar como abogados de los jueces de la Corte. Miren, hay 3 jueces de la Corte que, por ejemplo, 2 los nombró Macri con acuerdo del Senado. Macri después dijo en su libro: yo me arrepiento de haber nombrado a Rosati. Así que imagínense, con un Senado que teníamos 15 senadores de 72 y se requiere 2/3. Son jueces independientes, incluso el propio presidente hasta dijo que se arrepentía de alguno de ellos. Pero son jueces que no tienen nada que ver ni con el espionaje, ni con lo peor de cualquier sector de la justicia. Son personas serias. ¿Cómo no me voy a animar a defender no solo a la Corte, sino a 3 personas que están ahí, que creo que hacen bien su trabajo, a pesar de que habrá fallos que no me gusten y seguramente si somos gobierno en algún momento dictarán fallos en contra tal vez de alguna política pública nuestra, pero son personas independientes, serias y sanas. Bueno. Ahora, banquémosla. Desde un punto de vista político, lo hablábamos recién con Hernán Capielo, obviamente ya se sabe que los votos en el recinto no dan los números. Pero esto en la comisión por lo menos sigue avanzando. ¿Es parte de un seguir con el show para su propia platea? Ya no es un show ni un circo. Esto es daño, esto es amedrentamiento, esto es muy serio. Es muy serio. Nosotros estamos preparados incluso para situaciones que pensamos que pueden ocurrir. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, hay momentos donde a los testigos, creo que si no decíamos algunas cosas muy fuertes, iban a tratar de denunciarlos penalmente ahí en el mismo momento por falso testimonio, incluso intentar detenerlos. Acá se desinhibe el poder cuando está desesperado y cuando está solo. Son denuncias muy graves. Sí, pero ¿A quién? ¿Podemos decir a quién?
No, bueno, la presidenta de la comisión no actuó como parecía que iba a actuar, como una persona que tenía que garantizar el proceso. Ella permitía, insisto, que a un secretario de la Corte, como el secretario de Asuntos Originarios de la Corte, se le hostigara en varias oportunidades y intentara a los diputados, el diputado Clery y el diputado Tailade, que el testigo cambiara su declaración, una declaración que habían hecho en vivo y en directo. Y lo hicieron con un juez federal también. ¿Puede decir que está lleno de trampas el proceso? Sí. Ellos, o sea que dentro de la estrategia, más allá de la ignorancia... Además de obtener prueba que puede servir para chantajear o para asustar a otras personas. Si vos tenés todos los correos electrónicos de todos los empleados de la Corte, o todas las llamadas entrantes y salientes de una cantidad de personas que pidió Rodolfo Tailade, o si tenés el nivel de comunicación de Telegram o de WhatsApp, como pidió Tailade, entre una cantidad bastante indeterminada de personas. Yo puedo de ahí sacar conclusiones o tener información privilegiada. Pese a que no sepan que el valor de esa prueba es ilegítimo. Bueno, pero puede servir para apretar, para amedrentar, para chantajear. ¿Y eso está ocurriendo fuera de lo que vemos? Hasta ahora, digamos, hasta ahora lo estamos evitando, pero además, como decía Hernán Capielo recién, mientras uno de los testigos que habían pedido ellos declaraba, se filtraba por todos lados otros chats de Telegram nuevos que no se habían dado a conocer hasta ahora, que obviamente fueron filtrados, porque ninguna de las personas dispuso que se muestren, ni sabemos si son verdad, ni ocurrió dentro de un proceso penal. Entonces ellos están preparados para hacer daño, mucho daño, porque, insisto, no entienden que el tiempo es de descuento, que el ciclo está por terminar y que se tienen que defender con este Poder Judicial que ellos ayudaron a construir. No es el Poder Judicial de Cambiemos, ni del presidente Macri, ni de los medios de comunicación, ni nada. Es un Poder Judicial que se creó en la democracia, con la mayoría del Senado de la Nación peronista, y con la reforma constitucional de 1994 que creó el Consejo de la Magistratura, reforma constitucional de la que Néstor y Cristina Kirchner eran miembros y que votaron con las dos manos. Más allá de la división de Juntos por el Cambio a nivel electoral, de la división o de la interna, mejor dicho, ¿no? La fragmentación, los 7 candidatos, ¿no? Después apareció Elisa Carrió también allí. En este tema, ¿están todos juntos? Digo, más allá de que uno esté más cerca de uno y otro, o de otro candidato. Sí, estamos juntos. Nosotros creemos que tiene que haber un Poder Judicial independiente. Después tenemos nuestros matices en la coalición cívica, por ahí somos más de abiertamente hablar sobre las virtudes y defectos de este Poder Judicial, y nos ha tocado muchas veces hacer las denuncias de los jueces que creemos que no son jueces independientes o que son jueces corruptos, porque eso también existe en el país, hacerlas en el Consejo de la Magistratura, o en el caso de Lorenzetti, denunciarlo hace 5 años en el Congreso de la Nación, y lo seguiremos haciendo. Ya les digo, por ahí tenemos distintas estrategias, distintas miradas, pero me parece que entender que hay que defender a un Poder Judicial, entiendo que lo compartimos todos. Para cerrar, ¿cómo sigue esto ahora? Vamos a ver esta semana supuestamente, yo creo que después de que se dieron cuenta de que tuvieron un muy mal papel el Frente de Todos, que no pudieron arrancarle a los testigos lo que ellos querían arrancarles, dijeron que no van a convocar a la comisión y que intentarán convocarla para el 7 de marzo. Nosotros vamos a estar ahí, por lo menos un grupo de nosotros, tratando de custodiar la legalidad del proceso y parándonos muy fuerte cuando los tome el autoritarismo e intenten casi insisto, como con apremios ilegales, arrancarle una declaración a un testigo que no corresponde. Juan Manuel, muchas gracias. Por haber venido hasta a aquí. ustedes.